Agregar el contenido. Listo, damos inicio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvis Canino. Este es el espacio Una Taza de Esperanza. En los jueves, por el momento, a las 8 de la noche, hora Venezuela. El tema de hoy, crisis en la pareja. Un temazo. Un tema... Hola, Ani, bienvenida. Un tema bastante solicitado. De hecho, como sé que es algo de lo que no se puede hablar en resumen, muy difícil abreviarlo en exceso. Y aprovechando que algunas personas me enviaron por diferentes medios, pero por privado, unas preguntas, decidí usarlas como referente para desarrollarlo en base a eso y simplificarlo lo más posible, respondiendo a su vez a estas inquietudes que leí por allí. Leí por allí. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre lo que es una crisis, ¿no? Y lo que son las relaciones. Primero, la relación es un espacio sagrado donde compartimos con otra u otras personas. Un espacio sagrado de intimidad, en el caso de la pareja, donde podemos ser, o por lo menos se supone que podemos ser. ¿Por qué digo se supone? Porque en las relaciones de pareja, en cualquier relación, cualquier tipo a nivel afectivo, se pasa por diferentes fases. No es un secreto para nadie que existe una primera fase que es la del deslumbramiento y el enamoramiento, o la del deslumbramiento y la atracción, dependiendo del tipo de relación. No vamos aquí a detallar los tipos de relación, a esquematizar nada. Sencillamente vamos a hablar basándonos en las inquietudes de algunas personas que consultaron y mi experiencia profesional acompañando parejas. Además, por supuesto, mi experiencia personal como parte de una pareja, de un convenio de pareja, un matrimonio en este caso. En crisis, crisis, una palabra que a veces es temida. Juan Montiel, bienvenido. Es temida, satanizada también, evitada. Una de las razones por las que las crisis suelen verse con tanta complicación es porque estamos acostumbrados a evitarlas. No es extraño que esto suceda, ya que estamos inmersos en una cultura de evasión. Nuestra cultura es absolutamente evasiva. Hay algo que vemos en la crianza de los niños y niñas que podría resumir cómo funciona este programa de evasión. El niño o la niña se cae y una respuesta automática que tenemos prácticamente todos los adultos de cualquier parte del mundo es levantarle, porque el niño está llorando, porque se acaba de lastimar, y decirle, ya, no pasó nada, no pasó nada, ven, no pasó nada. Entonces estamos invitando, primero estamos invalidando el sentir, en este caso el dolor, el susto también, eh, la incomodidad del golpe que se puede haber dado, la misma caída como tal. Todo esto que está sintiendo el niño se está resumiendo de parte de la persona cuidadora, que además es un referente, en no pasó nada, o no sucedió nada, o no es nada. Entonces ahí descalificamos todo esto. Si yo estoy en una situación de esta como el niño o la niña y siento dolor, me he asustado porque me pasó algo que no esperaba, que no fue agradable, me golpeé, entonces allí hay una lesión, por mínima que sea, o sea, sencillamente es algo incómodo y me empiezan a repetir y siempre pasa lo mismo, o sea, como que es un automatismo de que no sucedió nada, de que no tiene importancia. Por supuesto que me voy acostumbrando a invalidarme a mí mismo. Y esto es importante recalcarlo aquí porque básicamente es una de las semillas de esta evasión cultural en la que estamos inmersos. Bueno, y no es un secreto para nadie viviendo en cualquier sociedad, especialmente de acá del mundo occidental, el cómo evadimos todo, nos distraemos constantemente para salir o escapar de la realidad. No estoy haciendo ninguna crítica, ninguna alusión a esto como algo negativo, sencillamente estoy describiendo un patrón. Y este patrón es importantísimo resaltarlo acá porque primero es una manera
poco provechosa de afrontar una situación difícil, o sea, una crisis. Si yo evado la crisis, si yo echo lo que pasa bajo la alfombra para no verlo, para que no me incomode, eso no desaparece, eso sencillamente está allí guardado. Es un poco como cuando no acostumbro molestarme, no acostumbro reaccionar, no acostumbro expresar mi enojo con situaciones puntuales y hago como que no sucede nada. Ese enojo no se disuelve, no se evapora, esa emoción está allí y a algún lugar se va. El problema con las emociones suprimidas, negadas y aparte de reprimidas, enviadas allí al rincón de lo prohibido, es que como no desaparecen, se van guardando en algún lugar. Y con el tiempo o en el día a día, o explotan en algún momento, o constantemente también. Muchas veces las personas no expresan lo que sienten frente a las personas con o por las que lo sienten, pero terminan desahogándose con otros. De hecho, es una de las explicaciones de muchos casos de maltrato. En muchos casos de maltrato infantil, por ejemplo, el adulto que está maltratando al niño o la niña, que no tiene que ser un padre o madre, puede ser cualquier adulto, cuidador, familiar, cercano, X, está desahogando frustración de cosas no expresadas funciona como una escalera, con alguien que también ejerce la violencia de cualquier manera hacia ese ser. Es como una especie de escalera de desahogo, de desfogue. Bueno, así un poco funciona acá. El tema es que las emociones no aceptadas, evadidas y suprimidas terminan yendo a algún lugar, terminan implosionando en crisis, en depresiones, en enfermedades, en colapsos, o terminan explosionando o explotando en estallidos. Fíjense que hay una pregunta que o mejor dicho, hay un comentario que yo suelo ver mucho en las consultas de pareja, que es, tuvimos una diferencia, tuvimos un altercado por una tontería. Entonces siempre me toca explicar que en las relaciones, en todas las relaciones, no existen las tonterías. O sea, en ninguna relación existen las tonterías. Lo que se le conoce o se le llama o se le etiqueta como tontería, generalmente son situaciones gatillo. Y son importantes, porque de tontería en tontería vamos viendo cómo evadimos también. Cuando se hace una introspección al respecto, cuando se hace una revisión consciente, nos damos cuenta de que esas tonterías han ido acumulando. Y entonces es gatillo tras gatillo en este caso que les describí hace rato, de algo que está también almacenado. Terminamos explotando, explosionando o implosionando o implotando. Y esto siempre es complicado, siempre termina llevando a situaciones que no son ni gratas ni fáciles de resolver. Entonces una crisis suele ser un escenario positivo en el fondo o en el trasfondo, en lo que viene atrás, una oportunidad tremenda de primero revisar y mirar eso que no hemos estado mirando, muchas veces lo que hemos estado evadiendo. Es como si se cayera una cortina, un telón, y pudiéramos ver detrás del escenario todo eso que está por allí, que no vemos normalmente, o no aceptamos o no queremos ver. Queda al desnudo en una crisis. Por ejemplo, en las crisis de infidelidad quedan al desnudo muchas cosas, como los errores o cosas no llevadas de manera positiva, acorde, coherente con respecto a la comunicación, la mentira, la confianza. Fíjense que en este caso puntual de las infidelidades, uno de los puntos malogrados es la confianza. De hecho, una de las cosas que más lastima, y eso me estoy basando en lo que expresan las personas que lo viven, es justamente la confianza, el haber confiado o el haber creído y tener que enfrentarse con la mentira, la decepción. Y esto es solo un aspecto, pero un aspecto fundamental. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí es fácil caer en los clichés, en los patrones de víctima-victimario. Entonces, a mí me hicieron, yo siempre he hecho esto, o he sido sincero y me lastiman, me atacan.
Entonces eso nos pone en un rol de víctima. No estoy diciendo nada para justificar ninguna conducta, sino para entender lo que suele haber detrás y obviamente poner un panorama que nos asome hacia la búsqueda de solución y de crecimiento en situaciones en las que me toca también revisar a mí. Hay algo que justamente es clave en las relaciones, que es el rol de espejo, el rol que desempeñamos de espejo en las relaciones. Nadie se atrae con nadie por casualidad o por las razones que pueda pensar, de repente por atracción física, sexual, de cualquier tipo, ¿no? O bueno, de cualquier índole, cualquier factor que podamos considerar como punto, parte de esa atracción hacia el otro y de nosotros y del otro también hacia nosotros, sencillamente es como la superficie, pero hay algo bien importante detrás de todo ello, que es la atracción de los inconscientes. El inconsciente de una persona atrae al inconsciente de otra persona. Es como si hablaran en vibración, estas dos partes de cada uno de estos seres que se atraen, buscando algo que necesitan cada uno en el otro. Entonces eso es una de las cosas que nos ayuda a ver las crisis, las diferencias entre las parejas, como una tremenda oportunidad, porque justamente en esas implosiones o explosiones suele quedar al descubierto eso que estamos necesitando trabajar, sanar, resolver, trascender en la relación. Las relaciones no son gratuitas, no es que pasan por pasar. Y yo me refiero a todas las relaciones por las que hemos pasado. O sea, de repente alguien puede estar aquí escuchando esto o escucharlo en diferido y está pensando solamente en su relación actual. No, todas las relaciones donde has estado han sido de cierta manera un espejo. En cada una, por supuesto, dependiendo del contexto, de muchas situaciones, de muchas características que puede haber tenido esta relación para ti y para la otra persona con la que la tuviste, puede ser un espejo de ciertas situaciones, de ciertos puntos claves, pero espejo siempre. ¿Y qué quiere decir espejo? Que ambos reflejamos en el otro cosas, aspectos tanto negativos como positivos, que generalmente no vemos de nosotros. Eso es una de las cosas que pasa en la fase del deslumbramiento o enamoramiento. Cuando yo me deslumbro con alguien, normalmente suelo proyectar en esa persona aspectos que pueden ser aspectos no reconocidos de mí. Por eso es que resalto y me emociono y siento que he conocido a alguien perfecto, porque posiblemente esté viendo allí aspectos que yo no acepto, no veo en mí, reflejados en ella. No quiere decir que sea siempre ni que sea literalmente así, pero eso es parte de lo que pasa en la función espejo de las relaciones. Después, por supuesto, es como el desencanto, un poco lo que pasa en la adolescencia, salvando las diferencias, pero un poco en la adolescencia pasa con los padres, ¿no? Que después que han sido dioses perfectos, todopoderosos, todos lo saben, caen de ese altar y es como que, bueno, eran más humanos de lo que yo creía, aparte imperfectos y aparte ya no me gustan. Bueno, un poco pasa esto en la relación. Por supuesto, de diferente manera, con diferente tiempo, todo eso es muy relativo, muy subjetivo, pero es una forma muy general y muy precisa de describir esta fase de deslumbramiento y enamoramiento o atracción intensa a lo que es la cotidianidad, a lo que es la rutina, donde empezamos a vivir no solamente con esa parte lumínica que vimos en el otro la otra, sino también con el lado oscuro de la luna, donde empezamos a despertar al lado de esa persona todos los días, con todas las lunas, con todos los eclipses, con todas las fases astrológicas, con días buenos, días malos, con frío, calor, buen humor, mal humor y así. Entonces, en el deslumbramiento solemos ver aspectos, todo lo positivo, todo lo maravilloso, incluso de nosotros mismos reflejado allí. Después del deslumbramiento o en esa interfase, transición de una fase a otra, empezamos a ver eso oscuro donde también proyectamos cosas oscuras no conscientes de nosotros mismos, aspectos negativos o conflictuados en nosotros, incluso aspectos no resueltos en relaciones anteriores y en relaciones primales referenciales como la de nuestra relación con nuestros padres, hermanos y así. Y por supuesto,
ya yendo mucho más a profundis, una también influencia tremenda de la parte transgeneracional, pero no es lo que vamos a profundizar hoy porque pasaremos horas acá. Este, es importantísimo destacar esta parte, esto de las fases del espejo en la relación y de las fases de deslumbramiento, desilusión, porque ahí también hay algo que va ocurriendo que es la rutina, la cotidianidad, el día a día. Entonces, además de ya no estar encantados, deslumbrados, también podemos caer en la monotonía. Hay, por ejemplo, muchos mitos sobre la crisis de relación de pareja que tienen que ver con la llegada de los hijos, que no es que la llegada de los hijos e hijas no haga una diferencia, nos puede hacer un punto de quiebre y un antes y un después, por supuesto que sí. O sea, la vida de cualquier persona después de tener hijos cambia cuando, por supuesto, asume, ¿no?, esta paternidad o maternidad. Bueno, cuando no lo asume también, solo que indirecta e inconscientemente, siempre hay también pero eso tampoco es lo que vamos a desarrollar hoy. Eh, Sencillamente sí hay un antes y un después, pero se le suele atribuir como si fuese un poco la culpa de los niños, a veces también las decisiones que se toman con respecto a la crianza, como el colecho. Entonces, bueno, es que empezamos a colechar con los niños y ahí acabó la pasión. No, 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 todo esto es mito, por supuesto que igualmente que lo que hemos hablado al principio, esto es relativo y es subjetivo, o sea, no se puede generalizar en esto, pero sí puntualizar que suelen ser estas situaciones excusas porque son gatillos también, o también cortinas para no mirar lo que realmente había. Y una cosa que puede ser que había era la monotonía y la cotidianidad, acostumbrarse al otro, a la rutina, incluso aburrirse un poco porque siempre es lo mismo, y dejar esa innovación que sí suele estar muy presente generalmente, por supuesto hay excepciones, en las fases de deslumbramiento y enamoramiento. Entonces el tiempo va también haciéndonos caer, por supuesto, convivir también con esa parte oscura que no conocíamos, nos va desencantando un poco. Estoy explicando, no estoy diciendo que nos pasa a todos de la misma manera, ni que es algo general y esquemático, que así A más B, no, nada de eso. Pero explicando lo que suele pasar, ¿no?, con esto de la cotidianidad. Y ese desencanto, esa confrontación con eso que no nos agrada tanto, que muchas veces es de nosotros mismos, es son de nuestros referentes también, no lo aceptamos. Fíjense que una de las cosas que también yo suelo escuchar mucho en cuanto al autoengaño es, bueno, que yo vengo de una familia funcional y todo, donde todo estaba muy bien, porque mis padres tienen 30, 40, 50 años juntos, pero cuando revisamos de verdad ese trasfondo de esa relación prolongada, vemos que también era una relación a veces sostenida por el qué dirán, por los temas sociales, nos quedamos por los hijos y todo aquello, pero donde las personas no son felices o no pueden ser ellas mismas plenamente. Y eso, por supuesto, termina pasando factura de una u otra manera. No estamos diciendo acá que una relación prolongada tenga que ser tampoco perfecta, ¿no? Que sencillamente estamos hablando de relaciones donde se puede ser, porque si vamos a resumir algo, una de las claves para saber si estamos en la relación adecuada, en el momento y de la manera adecuada, o adecuada hacia nosotros, por supuesto, no hacia ningún tipo de esquema externo, es saber si somos allí. Somos, con mayúsculas. O sea, ser tú. Y ser tú no es que, bueno, así soy yo y me tienes que tolerar, no. Porque allí estamos hablando de dos personas que están creciendo y complementándose. Complementándose, que no es necesitándose, no es dependiendo de, no. Y el complemento tiene que ver más con crecimiento, con alquimia, con transformación en el buen sentido, que con esto de la media naranja, que es un mito horrible, que olvídense de ello, por favor. Si alguien todavía está pensando que por allí hay una media naranja, o con quien estoy es mi media naranja, o todavía no consigo mi media naranja, bueno, si es feliz con ese pensamiento, fantástico, pero generalmente ese pensamiento lleva a una ilusión, a una búsqueda de algo que realmente no existe. Céntrense más bien en ser una naranja entera, y eso también es una clave.
La naranja entera, el ser entero, tiene aspectos positivos, negativos, masculinos y femeninos. Entonces en nuestras relaciones proyectamos esos aspectos. Proyectamos el cómo estamos con ellos, qué tan equilibrados están en nosotros. Eso también es parte de lo que se refleja hacia el otro. Lo que vemos proyectado, valga la redundancia, lo he dicho mucho, reflejado allí, que tiene que ver sobre mí, generalmente me da información sobre eso también. Entonces yo con mi pareja que vibra en energía femenina, proyecto también mi lado femenino y eso puede ayudarme a entender ciertas maneras de manejar determinadas situaciones. Entonces si yo, por ejemplo, un ejemplo sencillo, pero que obviamente no es tan simple, ¿no? O sea, sencillo para entender el contexto a lo que queremos ir aquí. Si yo siempre estoy en una relación donde suelo ser utilizado, chantajeado, controlado, posiblemente allí haya un gran desequilibrio entre esos aspectos interiores míos, masculino y femenino, referenciado, marcado por un modelo que tuve donde estaba ese desequilibrio, tomé como referencia inconscientemente y donde yo también inconscientemente asumo un rol. Entonces, mi mente inconsciente vibra en ese rol y atrae justamente eso que necesito para ver proyectado ese rol. Esto suena muy sencillo, pero es complejo, porque ¿qué pasa acá? Cuando yo atraigo a esta otra persona donde proyecto y reflejo eso que necesito sanar, si me anclo a los roles víctima-victimario, entonces siempre voy a señalar hacia afuera de que hay un culpable. Entonces es que todos los hombres son así, es que todas las mujeres son así, es que todas las relaciones son así, es que, o sencillamente es que yo soy siempre la víctima, a mí siempre y no observo, o cuesta mucho ver porque estoy dentro de la situación, el qué es lo que estoy atrayendo y por qué estoy atrayendo eso, qué es lo que estoy emanando también. Por eso me centro un poco en el tema de la naranja completa en vez de la media naranja, porque allí es donde tengo que revisar esa completud y ese equilibrio dentro de mí, que es lo que estoy proyectando afuera. Eso también lo voy a ver reflejado en otras relaciones, pero lo voy a ver proyectado en pleno, con todo lo que tiene que decirme en la relación de pareja, porque es la relación más cercana e íntima. Yo puedo proyectar estos desequilibrios en mis relaciones laborales, en algunas con jerarquías, de repente en el tema del jefe maltratador, que siempre lo traigo porque de cierta manera hay un patrón allí que repito, pero a lo mejor esto también lo puedo saltar un poco o llevarlo profesionalmente de una manera que no me implique tanto, no me involucre emocionalmente y por supuesto sea más fácil de manejar. Pero en la relación íntima eso es imposible, porque en la relación íntima está todo de mí. Se supone que estamos allí en el día a día, aparte que pasamos todo ese tiempo juntos, tenemos proyectos en común, entonces tenemos también el hogar que establecemos, los hijos que decidimos tener o no, y así. Sociedad, compra de cosas a mitad, qué sé yo. Todo eso que va uniéndonos, fusionándonos de una manera profunda. Y por supuesto, ahí estando en la convivencia, que la convivencia, si ustedes quieren saber cómo es realmente alguien, convivan con esa persona. Así de sencillo. O sea, para ustedes, y no me refiero nada más a pareja, amigos, quien sea, o sea, podemos decir, esta persona qué maravillosa es, pero convivan con ella y hay un refrán que se usa en muchos lugares de que la visita después de 3 días o de 3 semanas huele a, no voy a completarlo, ustedes cada quien si quieren lo completa con la palabra que quiera, refleja un poco eso, porque la convivencia deja a la vista esos aspectos que no solemos ver normalmente desde afuera, desde el deslumbramiento o desde la relación menos profunda, menos íntima. En la convivencia empiezan a salir toda esa sombra, toda esa parte oscura, que oscura no quiere decir que sea mala o que sea negativa. Sencillamente oscura puede ser que es desconocida. O sea, a lo que apunta es hacia eso. Y es desconocida para nosotros también en lo que reflejamos allí, en lo que reflejamos en eso que vemos de afuera. Hay una cosa que tenemos que tener clave y debo enfatizarlo para poder seguir desarrollando y que no se malinterprete o no se tergiverse lo que estoy diciendo, se vaya alguien a entender de una manera errónea, no como lo quiero transmitir, que es la corresponsabilidad. En cualquier situación, en cualquier relación, siempre hay una corresponsabilidad.
Saquen la palabra culpa, saquen la palabra culpable víctima o los términos culpable víctima. Siempre hay en cualquier situación, siempre hay una corresponsabilidad. Incluso cuando alguien me está haciendo daño, hasta cierto momento suele haber una corresponsabilidad que puede ser consciente o inconsciente de mi parte. Porque generalmente también hay llego a este punto de haber tolerado algo. Eso no es que me hace culpable a mí. O sea, no es que yo, bueno, tengo la culpa por haber, no. Me hace corresponsable y en algún momento en que yo decida tomar acción, esa conciencia de esa corresponsabilidad puede ser una información valiosa y vital para yo poder trascender aquello que es por lo que estoy en esta relación, lo que estoy resolviendo acá, y en el futuro no repetir esta situación. Eso es fundamental entenderlo, porque por eso es que vemos mucho los casos en que las personas comentan, siempre atraigo, y pongan ahí la etiqueta que quieran, siempre atraigo mentirosos o mentirosas, siempre atraigo deslealtad o traición, siempre atraigo personas que no avanzan, que no progresan, y yo sí progreso. O sea, siempre atraigo. Bueno, si siempre atraigo algo, es porque ese algo también yo lo estoy emanando. No es que yo soy eso, es que yo lo emano porque posiblemente hay algo no resuelto sobre ese aspecto en mí. No resuelto puede ser que crecí en un entorno donde había eso y no he sanado algo con respecto a ello. Por ejemplo, en el caso de la violencia, muchas personas que atraen parejas violentas, lo que están proyectando es su propia violencia suprimida en algunos casos, o la violencia que no resolvieron en sus vidas con respecto a sus referentes primales, padres, madres, y así, el entorno donde crecieron. Entonces, atraigo algo que me está recordando aquello que no he atendido, que no he hecho consciente en mí. A ver si por ahí vamos dándole mejor forma y entendiendo el tema de la corresponsabilidad. Entonces, esa corresponsabilidad primero me involucra. No es lo mismo decirle a alguien, tienes que cambiar tal cosa para que la relación mejore, a preguntarle, ¿podrías modificar este aspecto que me incomoda? ¿Y cómo te ayudo yo? O que no me permite a mí fluir aquí, ¿cómo te ayudo yo a modificarlo? Y también abrirme yo a que tú me digas qué puedo modificar yo. O sea, ahí entra la corresponsabilidad y también la aceptación de mi posible aporte, involucrándome directamente justamente como corresponsable. Porque si nos quedamos en tú tienes que cambiar, ustedes no tienen idea cuántas veces me toca a mí escuchar en las sesiones individuales a algunas personas, por supuesto algunas personas, no todas, diciendo estoy aquí, pero el problema es él, el problema es ella, o estoy aquí porque mi pareja me dijo que el problema soy yo. Cuando se señala a alguien o a algo como que es el problema, generalmente se está evadiendo la propia corresponsabilidad, la participación en algún patrón, en alguna conducta que de cierta manera se permitió, se toleró y nos llevó a un punto. O se está no reconociendo, negando absolutamente nuestra propia contribución a ese problema. Un ejemplo, digamos que jocoso entre comillas, pero muy común, el tema del desorden. Es que mi pareja siempre es desordenada. Entonces, bueno, una propuesta que se puede hacer. ¿Por qué no propones? Mira, me gustaría corregir esto del desorden, porque de verdad me parece que esto no es una manera de vivir plena, que no es lo que yo quiera. ¿Cómo te ayudo yo a manejar esto? O sea, ¿cómo te ayudo yo a mejorar en esto? Bueno, un caso que yo recuerdo siempre y lo uso para explicar, obviamente respetando la confidencialidad de quien lo vivenció, de quienes lo han vivenciado, porque no es una sola vez, es de que una persona le pregunta a la otra esto del desorden, ¿cómo te ayudo yo? Y la otra persona le dice, bueno, me puedes ayudar dejando de tratarme como si yo soy tu hijo y dejando de gritarme cuando ves el desorden como si yo fuera un bebé. Y esta persona después, bueno, y allí en las diferencias y todos terminan llegando a acuerdos de corresponsabilidad de ambos, y termina esos acuerdos y eso que se fueron diciendo en un pacto de no agresión, porque eso no es fácil, en una discusión eso cae en un dispara y no llega a ningún lugar, que es lo que suele pasar casi siempre, salvo cuando se busca ayuda o cuando se decide tomar conciencia.
Pero en esta situación de aceptación de cada aporte, el aporte de cada quien a esa corresponsabilidad y la apertura a dar un chance de entre ambos mejorar en los aspectos que no ven cada uno de sí, porque fíjense, en el caso que les comento, la persona que gritaba a la otra persona y lo trataba como un niño y no como una pareja, no se daba cuenta. Y la persona que estaba haciendo se estaba comportando de manera desordenada, que dejaba todo tirado, tampoco se daba cuenta de que de cierta manera, como sentía que la otra ahí proyectaba a su madre, entonces se estaba vengando de su madre cual adolescente. Y así puede pasar muchas veces, pero eso es a nivel inconsciente. Generalmente es a nivel inconsciente. Y fíjense cómo se puede llegar a soluciones y a crecimiento. Porque esta persona que deja el desorden se da cuenta allí que está viendo a su madre reflejada en su pareja, o por lo tanto no ha sanado con su madre. Y tiene también que entender que tiene que darle a su pareja el rol que le corresponde realmente, que es el de su pareja. Y resolver lo que tenga que resolver con su madre. O sea, no es un tema del desorden solamente. Y la otra persona se da cuenta de que tiene que dejar de tratar a su pareja como un hijo, porque no es un hijo, es su pareja. Y se da cuenta también quizá de que tiene una violencia suprimida que posiblemente no tiene resuelta con alguien de sus progenitores y la proyecta con facilidad aquí. Entonces, en esa toma de conciencia se crece y se mejora. Y aquí estas dos personas en corresponsabilidad empiezan a mejorar aspectos de ellos mismos en la convivencia, pero también que tienen que ver con su propia historia personal. Y eso, por supuesto, siempre nos da madurez, nos permite crecer, nos permite avanzar. No podemos pasar toda la vida, o no deberíamos pasar toda la vida repitiendo los mismos clichés, los mismos patrones. No deberíamos. Mucha gente sí lo hace. No lo estamos diciendo como una acusación. Es normal y es humano. Pero acostumbrarse a decir, es que yo soy así porque, bueno, es que yo soy alemán. Y en Alemania eso es generalizar, encapsularse en un cliché y justificar algo con ese mismo cliché que no tiene ningún real sentido, porque el ejemplo de Alemania es por decir algo, no estoy diciendo nada de los alemanes. En Alemania, o sea, si tú dices que yo soy alemán, o yo soy italiano, o yo soy español, y así somos, te vas a España, te vas a Italia, te vas a Alemania, vas a ver que hay todo tipo de personas. Están los desordenados, los ordenados, los gruñones, entonces no, esos son etiquetas y clichés que nos ayudan a evadir nuestra propia corresponsabilidad en las cosas. Los adultos, en general, tenemos que trabajar y comprometernos con nuestra corresponsabilidad. Y eso no solamente es para la relación de pareja, es para todo. Si yo acuso a mi empresa donde trabajo, a mis jefes, de mi pobreza, de mi no avance, estoy obviando mi corresponsabilidad, porque para empezar la decisión de estar allí es mía. Y la decisión de cambiar esa situación, esa realidad, solo puede partir de mí. Pero si yo digo, pero es que no hay más, pero es que es lo que hay, es lo que estoy acostumbrado, bueno, entonces ahí es muy evidente que estoy anclado al rol de víctima. Y bueno, estamos en libertad de hacerlo o no. O sea, vivimos en un mundo de libre albedrío, pero no podemos entonces quedarnos a señalar a los demás como los culpables, y entonces eso no nos va a permitir avanzar ni crecer. O sea, eso no nos va a llevar a la felicidad, que también es algo muy subjetivo, pero que yo diría que empieza por lo mismo que lo que es la estabilidad en la pareja, poder ser. O sea, a mí si alguien me pregunta qué crees que te haría feliz, bueno, poder ser yo y estar en paz. Ya lo demás lo voy creando, lo voy modificando, pero porque sin esas bases, sin ser yo, entonces estaría viviendo algo fingido, ¿no? Algo que a lo mejor puede ser muy bonito, pero que no es real, que es una ilusión. Y sin tener paz, bueno, creo que nada de lo que pueda tener o aparentemente disfrutar realmente me va a llenar. Entonces, bueno, ya tampoco vamos a profundizar allí. Entonces la rutina nos va llevando a ese acostumbrarnos y vamos desarrollando, o mejor dicho, perpetuando situaciones, y por eso es que vemos conflictos en parejas aparentemente irresolubles, pero donde esas dos personas se acostumbran a vivir con ello, y eso no se lo merece nadie. Quedarse en una relación donde no se siente que se avanza o que se puede ser uno mismo, eso no es quererse a uno.
Y esto es fundamental, porque en las relaciones siempre muchas personas hablan de que es que no me ama, es que no me dice que me ama. ¿Y tú cuánto te estás amando? ¿Y tú cuánto te repites a ti que te amas? Mire, ¿sabe lo importante que es decirse a sí mismo, repetirse y recordarse que nos amamos? Eso no lo, hay mucha gente que no lo hace. Y ojo, aclaro, eso no es un tema de ego. La transmisión pasada, si no la vieron, la pueden ver aquí, está montada en el Instagram. Aclaramos las diferencias entre ego, que funciona aquí arriba, y ser, que funciona aquí y que habla de la plenitud, de la totalidad. Ser, niños, ser, adultos, ego. Desde el ego, si yo siempre me fundamento el amor propio aquí arriba, eso sí puede llevarme al narcisismo, al egoísmo, a condiciones y características que no son, realmente no son gratificantes ni productivas en cuanto a crecer y mejorar yo como ser y estar bien en el mundo. Pero si yo pongo mi felicidad acá en el ser, dejando que el ego sí esté a cargo, pero al servicio del ser, porque el ego hace falta, porque estamos en un mundo material, un mundo físico. El ego es el que saca las cuentas, es el que fue a la universidad o no fue, o aprendió un oficio. El ego es el que saca sabe cuánto cuesta un servicio, qué hay que pagar, cuándo hay que pagar. O sea, el ego tiene los pies en la tierra, pero el problema de los seres humanos, y lo repito, a pesar de que eso se habló la semana pasada, es que lo ponemos al mando. Entonces, cuando el ego está al mando, todos quieren tener razón, que es una de las cosas que pasa en las parejas, en los conflictos y en las crisis. Una de las cosas que no permite evolucionar a algunas parejas en crisis es dirigir desde el ego ese deseo de tener la razón. Es que yo tengo la razón y punto. Y no me va a sacar nadie de allí. Bueno, ya eso va mal. Ya eso va muy mal. Porque no se trata de tener la razón. Se trata de estar bien allí, sentirte bien allí. ¿De qué sirve tener la razón si no hay paz? ¿Para qué nos va a ser útil la razón si no estamos bien, si no nos sentimos bien, si no tenemos salud, si no nos sentimos felices, si no queremos regresar a nuestra casa? ¿Saben que es terrible construir un hogar y que no quieras estar en él, que no quieras volver a él? Eso, y a algunos les puede haber pasado. Muchos hemos vivido eso en algún momento, porque las crisis las vivimos todos. Pero quedarnos en eso perpetuamente, eso sí es terrible. No se lo deseo a nadie. ¿Ok? Preferible tomar acción con responsabilidad y buscar una solución. Que la solución no siempre es la separación y ya. Porque ese es otro error que cometemos en las relaciones de pareja. Bueno, ya eso no va a ningún lado y ya, hasta aquí. Ok, está bien. Es una decisión válida, especialmente en algunas circunstancias donde no se puede ni siquiera retrasar un poco. Cuando hay violencia, por ejemplo. A nadie que esté viviendo situaciones de violencia se le ocurre a ustedes aconsejarle que se aguante allí o que se quede hasta que el otro cambie o la otra cambie. Olvídense de eso. Si hay violencia, hay que ¡pum!, romper allí línea y alejarse. Así de sencillo. Que hay situaciones de violencia donde quien ejerce la violencia puede rectificar, puede mejorar, por supuesto que sí, pero si estás en peligro tienes que alejarte de allí. Y tener una certeza real del compromiso de la otra persona a largo plazo y con acciones contundentes, no con palabras, para evaluar. Porque sí, aquí estamos hablando basándonos en la vida real. Una persona violenta sí puede corregirse, sí puede mejorar. Olvídense de que eso es incorregible. Yo conozco personas que han estado incluso en prisión y se han reinsertado de manera tremendamente productiva en todo sentido a la sociedad. Pero eso requiere un proceso, una toma de conciencia y una disposición real. Asimismo, una persona que haya sido alguien violento puede mejorar, pero eso no es de un día para otro, ni es con promesas, ni es con palabras. Y eso lo vamos a hablar en otro, porque eso es un tema que hay que profundizar y no quiero que se malinterprete. El hecho es que a lo que iba es que a veces creemos que la ruptura es la solución y ya. Está bien, la ruptura es parte de la solución en algunas situaciones como las que le planteaba, pero la ruptura debería ir acompañada de un proceso de toma de conciencia. Y si el otro o la otra
no quiere o no tiene ganas de tomar conciencia porque justifica lo que haya hecho, quien está tomando conciencia si tiene que debería darse el permiso de evaluar y sanar y trascender su parte de corresponsabilidad en eso que le llevó a la separación. La separación desde la conciencia y desde la apertura a entendernos y a asumir nuestra parte de corresponsabilidad es un trampolín tremendo al crecimiento y a la evolución de nosotros como seres. Eso hablábamos también en la transmisión pasada de lo que son las crisis en cuanto a alquimia. Cualquier proceso emocional de transformación, de crecimiento, de madurez, de trascendencia, viene precedido, hay un proceso alquímico a nivel emocional o también de conciencia a nivel emocional, perdón, de conciencia a nivel general con la situación, que requiere un caos, y ese caos es la crisis. Por eso es que la crisis puede ser la puerta, debería ser la puerta de entrada a la transformación y a la trascendencia, no una puerta al infierno, o la declaración de quedarnos en un infierno. No. Eso es lo que suele pasar en estas parejas que hablábamos al principio, de esto que dice mucha gente comenta, mis padres vivieron 50 años y allí todo bien, y tú no ves qué infierno pudo. Les puedo contar, sabrá Dios cuántos casos de familia donde ha habido estas relaciones casi perpetuas de muchos años, y después en algún momento de toma de conciencia de que la gente empieza a trabajar sus programas y a sanar, y hablan con esta madre, con esta abuela, o esta abuela o quien sea de la familia le cuenta el infierno que tuvo que vivir, y aparte las razones por las que decidió quedarse en ese infierno, pues, porque es que es lo que mandaba, porque es que hasta la muerte nos separe, porque eso fue lo que tocaba, no, qué más que iba a hacer yo, ya eso era, y así. O sea, muchas excusas entre comillas, respetando las decisiones de cada quien, por supuesto, pero que lo que hacen es definir el que, bueno, yo me quedé porque es lo que correspondía, y no debería ser así. Hoy día tenemos demasiada información y demasiada apertura a muchos aspectos que antes no se manejaban de esa manera, como el machismo, que si alguien toma este tipo de decisión, bueno, igualmente es respetable porque cada quien con su libre albedrío, pero que ya no tienen una justificación real, porque anteriormente habían unos patrones nocivos en la sociedad muy fuertemente instaurados, que ya la misma sociedad ha abierto con puertas que estaban cerradas hace siglos incluso, y bueno, la ha abierto en todo sentido. Entonces se ha visto más allá de esto, y podemos interpretamos los géneros, los roles, todo de una manera distinta. Si alguien decide ahora, ya lo hace desde su libre albedrío, y bueno, el problema no es si decides o no una situación de estas. El problema es que no podemos quedarnos en el cliché o el eslogan de que eso es lo que me tocaba porque sí. Porque eso es lo peor que podemos hacer hacia nosotros mismos. Aquí, hola Daniela, a mí me pasa que no quiero salir de mi casa. Es maravilloso. Porque un hogar suele ser eso. Un hogar es ese espacio. Y ojo, hay un hogar externo, que es la casa, las cosas que tú creas, y hay un hogar también interno, que justamente, si ese ambiente externo está armonizado, está equilibrado, este interno vibra a la par. Entonces estamos bien también acá. E incluso podemos tener un hogar, que pasa cuando vivimos en un entorno disfuncional de alguna manera, podemos también construir un entorno interno de paz. Pero terrible es cuando tenemos que vivir con esa guerra primero que paradójicamente el hogar externo suele convertirse en un reflejo del hogar interior. Entonces, si queremos cambiar ese hogar externo, si alguien sí está viviendo la situación de no querer estar en su casa porque se siente infeliz allí, debe empezar por la interior, que es la que tiene que ver con el ser. Y mientras haya caos aquí, va a haber caos allá. Eso no se les olvide, porque lo externo es un reflejo de lo interno. Como está tu mente, tu corazón y tu alma, está tu entorno. Por eso es que quedarse en la excusa de que el entorno es lo que me define,
Es eso, una excusa. Tu realidad, sea cual sea, empieza a cambiar cuando tú decides cambiar. Cuando tú decides mejorar, lo de afuera mejora. Estés donde estés. Y por supuesto, esa decisión interna lleva a la toma de decisiones a nivel exterior. El caso que decía hace rato de la persona que está en el trabajo donde le explotan y se queja del jefe, pero no hace nada para salir, solamente puede cambiar realmente esa realidad cuando decide dentro de sí estar en paz y en coherencia y respeto hacia sí mismo, y eso le termina llevando a poner los límites afuera y le termina llevando a tomar decisiones. Pero mientras haya ese desamor dentro de nosotros, mientras haya ese desequilibrio allí, toleramos y permitimos y nos anclamos. Eso lo aclaro porque a veces decirlo, cuando hablamos de excusas externas, podemos caer fácilmente en el juicio, ¿no? Bueno, mira, sí, porque esa persona es resignada. No, 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 olvídense de eso. Cuando alguien permite situaciones desagradables o violentas de otro hacia sí mismo, eso sencillamente es una muestra de desamor a nivel interior. No es que esa persona sea masoquista o sea tonta, como algunas personas suelen decir, o lo que sea. Es una muestra de desamor y solo se corrige desde la recuperación del amor propio. Pues, ¿qué es lo que pasa si yo solamente rompo afuera y no resuelvo adentro? Me llevo la situación a otra relación y a otras relaciones. Entonces me voy llevando el mismo patrón, el mismo guión a todas las situaciones que voy viviendo en el futuro. Y por eso decía al principio, esta situación que yo lo suelo ver mucho, donde siempre traigo, pongo comillas allí y nombro, no pongan lo que sea. Siempre traigo infieles, siempre traigo estafadores, siempre traigo mentirosos, siempre traigo o mentirosas, siempre traigo violentos. Primero hay que resolver adentro. Pero también tomando en cuenta que a veces hay que tomar decisiones puntuales afuera. Porque no se les ocurra nunca quedarse en una situación donde están en peligro esperando que cambie la cosa mientras resuelven adentro. Hay situaciones donde hay que establecer distancia inmediata, sin excepción. Y en lo que sí quiero dejar claro antes de terminar, siempre me extiendo más de lo que yo tengo planificado, ya quienes me conocen lo saben que siempre pasa, es que en la relación con mi pareja siempre va a decir muchísimo de mi relación conmigo. O sea, en una crisis, lo que queda al desnudo en cuanto a la pareja, también habla con mucha fuerza sobre mí, con respecto a mí. Si yo, por ejemplo, estoy en una situación de deslealtad y a mí es quien me han sido desleales, posiblemente haya algo de deslealtad en mi relación de mi persona con mi persona, en cualquier aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la deslealtad se manifestó de una manera exterior, con un tema de infidelidad, pero entonces yo reviso cómo estoy yo conmigo. Y este tipo de revisión, este tipo de direccionamiento a mirar, no es cómodo para nadie, no es grato. Decirle a alguien, mira, esto dice algo de ti, muchas veces puede ser un detonante de que se cierre esa persona, de que se niegue absolutamente, pues no es fácil. Bueno, cuando más incomodidad les produzca, más tienen que mirar hacia allí. ¿Qué es lo que me dice esta situación de mi relación mía conmigo? Bueno, estamos hablando de una situación exterior de deslealtad. ¿En qué me estoy siendo desleal? No, yo no me sé. Bueno, ahí hay una gran resistencia. Posiblemente me estoy siendo desleal en que trabajo en algo que no me gusta. Pero es que eso es donde... Eso es... Ahí hay una excusa. Revisa. Porque sí podrías estar en un lugar que sí te guste, sí podrías estar en una situación que sí te guste, pero obviamente eso no va a ser de un día a otro. Tienes que empezar desde adentro. ¿Cómo yo empiezo a ser leal conmigo? Primero que nada, me sincero. Si reconozco que estoy en un lugar que no me gusta, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Bueno, voy a empezar a mejorar en algo. Voy a empezar a evaluar opciones. Voy a empezar a tratarme mejor. Por ejemplo, un ejemplo real. Alguien que estaba en un lugar, en un entorno que no le gustaba, donde se sentía maltratado, de muchas maneras, y después esa reflexión de ver qué proyecto yo en esta situación externa
le hizo empezar a indagar en su trato hacia sí mismo y se fue dando cuenta de cómo se maltrataba a sí mismo con adicciones, con consumo de sustancias que no le hacían bien. Pero es que eso me gusta, te estás maltratando. O sea, eso es lo que te está también reflejando esto. O sea, ¿cómo empiezas tratándote a ti como quieres que te traten afuera? Si ustedes necesitan que les digan que los aman, ámense y díganse que se aman. Si ustedes necesitan que les den seguridad, dense seguridad. Si ustedes necesitan que les aprueben, pues es que necesito a alguien que me diga cuánto valgo, háganse saber cuánto valen ustedes y trátense en base a esa valía, a ese valor que se dan así. Si ustedes necesitan que les apoyen, empiecen a apoyarse también ustedes, porque muchas veces somos los primeros enemigos de nuestros proyectos y de nuestra autoestima. Si no, revisen cuál es su diálogo interior. Si ustedes se ponen a monitorear cuál es su diálogo interior en el transcurso del día, seguramente se van a dar cuenta de lo mucho que se atacan y se agreden a sí mismos. No me crean, háganlo y revisen cómo se expresan sobre ustedes. Es que yo soy muy gordo para eso. Es que yo soy muy lento. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo que me den lo que yo mismo no me doy? ¿Cómo puedo pretender que me respeten si yo no me respeto? ¿Cómo puedo pretender que me valoren si yo no me valoro? ¿Cómo puedo pretender que me toleren si yo no me tolero? Mírense al espejo, mírense a los ojos en el espejo, háblense con amor y evalúen cómo se sienten. Si no les es cómodo, si les suena raro, allí hay un problema de desamor hacia ustedes mismos. Empiecen a trabajar en ello, empiecen todos los días a restablecer ese diálogo desde cero y a transformarlo en un diálogo similar al que quisieran recibir de afuera. Y eso no me refiero nada más a la pareja, a todo el entorno exterior. Porque si ustedes se hablan con amor, se tratan con amor, créanme que siempre de afuera la gente les va a tratar con amor. Y por supuesto, va a haber gente que no los va a querer o a veces lo que ustedes emanan les va a hacer ruido. Pero si ustedes se aman con profundidad y aprenden de verdad a darse el lugar que tienen que darse, van a emanar algo que ni siquiera esas personas que les tengan, que les moleste su paz, van a poder hacer nada, porque el amor disuelve lo otro. Hay una enseñanza dentro del curso de milagros que es una anécdota que dice así, bueno, hay un personaje que se puede modificar, lo voy a modificar en base a esto. En la original dice el miedo, pero aquí voy a decir el odio, porque cuando ustedes emanan esa paz que a alguien les enoja. El odio tocó a la puerta, el amor abrió, no había nadie. No se les olvide. ¿Cómo mejorar eso? El diálogo interno, haciéndolo, Daniel. ¿Cómo se hace? Trabajamos con un guión, tenemos un guión establecido, pasa que no sabemos que lo tenemos. Escuchamos desde muy pequeños, qué buena esta pregunta. Escuchamos desde muy pequeño, porque casi todas las cosas que nos decimos negativamente y contra nosotros viene de alguien o se lo decía alguien a alguien, pero ahí en algún momento lo captamos. Entonces, posiblemente oímos, es que tú no sirves, es que tú no puedes, es que tú eres muy pobre. Cámbialo. Empieza a revisar cómo te hablas internamente y haz tu propio diálogo. Yo sí puedo, yo me amo, me acepto, me respeto, que siempre esté fundamentado no solamente en el amor, sino en el respeto y la aceptación. Allí está la clave, porque si yo me digo, me amo, pero me amo si tengo tanto en el banco, eso no tiene sentido. Me amo, me acepto y me apruebo tal como soy. Mejoro, pero basándome en esto que soy. Me acepto así y me visualizo así. La gratitud. Entender que todo esto que tengamos esté totalmente a gusto o no para nuestro concepto, tenemos que primero que nada empezar a agradecerlo. La gratitud no es una palabra, no es decir gracias, es sentir ese agradecimiento. Por ejemplo, en este momento yo puedo sentir gratitud porque tengo dos brazos y con eso puedo gesticular y eso me ayuda a comunicarme con ustedes, porque tengo una boca y tengo voz, a pesar de que estoy un poco afónico porque estos días estuve un poquito constipado.
puedo hablar con ustedes, puedo mirarles, aunque no les vea ahorita, sino en el chat, pero tengo vista, tengo un teléfono, una conexión a internet para poderme, todo eso entra en el discurso de gratitud. Y de allí también está la aceptación y la apreciación de mis dones. Tengo en este momento información que puedo compartir con ustedes. Gracias, estoy agradecido por ello. Estoy agradecido también porque esto me ayuda a mejorar, me apertura a esa mejora y me permite seguir creciendo. Cuando yo comparto aquí con ustedes y después, porque siempre que hago estas transmisiones recibo retroalimentación, hay gente que me escribe, igual antes. Por ejemplo, hoy tuve unas preguntas de la semana pasada para hoy, a pesar de que no sabían el tema, y eso me ayudó a determinar el tema de hoy. Las preguntas que habían, que tenían casi todas que ver con pareja, y eso lo agradezco. Entonces, el diálogo interior empieza por cómo te hablas a ti, o sea, literal, diálogo, cómo me hablo. Reviso cómo me hablo normalmente. Es que yo sí soy, porque es que ustedes no me crean, comprueben, empiecen a autoobservarse y se van a dar cuenta cuántas cosas negativas dicen sobre sí. Entonces, reviértanlas, hagan su propio guión, como si estuvieran escribiendo un guión para un programa de radio, y empiecen a repetírselo. Se lo pueden grabar en una nota de voz y escucharla todo el tiempo porque su voz es importante para oír. Háblense con su nombre. El nombre activa. Si ustedes están dormidos, si tú, Daniela, estás dormida y yo empiezo a decir Daniela, Daniela, pues yo puedo de repente decir, hey tú, y a lo mejor te despiertas, pero a lo mejor no. Si estás profunda, posiblemente no. Pero si empiezo a decir Daniela, Daniela, te terminas despertando porque el nombre activa, apertura algo en tu conciencia. Incluso te puedo hipnotizar, te puedo programar estando dormida sin que te despiertes usando tu nombre también. Entonces, háblese con su nombre. En tu caso, hola Daniela, te amo, te acepto y te apruebo tal como eres, viéndose en el espejo y sonriendo. Abrazo, autoabrazo, caricias. Yo cuando empecé con este ejercicio que se lo regalo para trabajar, para profundizar en el amor propio, de hacerse caricias en el rostro, cuando empecé a hacerlo lo disfrutaba tanto, bueno, todavía lo disfruto mucho, pero cuando estaba como decimos aquí en Venezuela, fiebrudo, o sea, estaba feliz porque era algo que había olvidado, que de hecho recordé que me era grato porque lo hacía antes de niño, muy pequeño, pero me acordaba, ¿no? O sea, de muchas maneras me tocaba. Y cuando empecé a hacer esto, me emocioné tanto que en cualquier lugar lo hacía. Porque en el momento que lo retomé estaba muy estresado. O sea, estaba en un transporte público y empezaba a acariciar. Y mucha gente me empezaba a mirar. De hecho, me llegaron a preguntar si me pasaba algo. No estamos acostumbrados al amor propio. No estamos acostumbrados. Tenemos que acostumbrarnos nosotros y el entorno también a ver eso como algo normal. Que los niños sí lo hacen. Pero fíjense cómo empieza el diálogo negativo. Deja de tocarte. ¿Qué estás haciendo? Eso es, cuidado con lo que te toca. Cuidado. Va a terminar siendo un depravado. Ahí empieza todo el diálogo negativo. El conflicto con nuestra propia identidad, el conflicto con nuestra sexualidad. Y para este de contar. Bueno, ya me extendí de más. Muchas gracias por haber estado presente. Sé que los niños se valoren tal cual son, así es. Le ayudará a tener un mejor diálogo interno. No solamente le ayudará a tener, le creará su diálogo interno de amor propio. Y nunca es tarde. Si alguien está viendo esto, lo ven diferido y tiene 98 años y cree que ya es tarde para hacer su diálogo interno positivo, de poder, de empoderamiento, de desarrollo del ser, olvídense de eso. Si están respirando, están a tiempo. Incluso si están en el último respiro, están a tiempo allí. Porque eso es lo que se van a llevar. Eso es lo que se van a llevar en ese momento. Entonces nunca es tarde. Nunca, no se les olvide esto, nunca es tarde. Pero debe haber un acto de conciencia. Debe haber una voluntad. Del resto son discursos. Gracias por la atención. Besos y abrazos, bendiciones. Próximo jueves. Por ahí anuncio el tema.